primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y yo diría por los 30 años de todo lo que la Fundación viene aportando a discutir un poco qué es el sector y a dónde tenemos que ir. Marcelo nos planteó un escenario tremendamente complejo, además, como él bien decía, muy disruptivo y con grandes incertidumbres, porque si hay algo que caracteriza hoy el escenario internacional es la incertidumbre, con lo cual los desafíos son más grandes. ¿Qué es lo que yo voy a presentar en estos 15 minutos? En primer lugar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es qué tenemos que cambiar. Argentina no está para nada preparado para todo lo que estuvo planteando Marcelo. Estamos aislados del mundo, y no solo estamos aislados del mundo, sino que venimos haciendo todo lo contrario por muchas décadas. Entonces, uno de los temas que quiero iniciar es qué tenemos que cambiar. El segundo tema es, las palabras ahí están más académicas. El segundo tema es qué tenemos y qué nos falta. Y el tercer tema entonces es qué tenemos que hacer y eventualmente los quiénes y los cómo, que serían los desafíos, y posiblemente sería bueno que en la mesa redonda que hagamos después analicemos un poco no solo los qué, sino quiénes y cómo, porque como decía bien Marcelo, y yo voy a resaltar en la agenda, yo puse ahí la agenda público-privada, porque yo creo que cada vez más el desafío que tenemos como sector privado es influenciar en la agenda pública. Y yo creo que ese es el gran desafío. No podemos dejar que el gobierno haga lo que quiere hacer, sino que tenemos que tener toda una agenda de compromiso y estrategias para llegar a que las decisiones que tome el gobierno, que son servidores públicos, son las que hacen a que el sector privado pueda crecer y crear el bienestar que necesita la Argentina y que no tenemos. Empezamos por qué es lo que no tenemos o qué es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se cerró, pensó que había que cambiar de estrategia de crecimiento con la cual habíamos crecido durante 70, 80 años a tasas, como solemos llamar, las tasas chinas, y decidimos cerrarnos al comercio. Y nos cerramos cuando el mundo inició con el GATT, después con la OMC, un proceso de internacionalización, de globalización, y la realidad es que después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento del comercio ha sido uno de los factores claves que explica en buena medida el crecimiento de los países. Y nosotros elegimos el camino diferente. ¿Qué es lo que elegimos nosotros? La estrategia de sustitución de importaciones. ¿Y eso qué es? Es un mal diagnóstico. Es un error de la visión que orientó las políticas públicas de las últimas 8 décadas. ¿Qué logró eso? Un pésimo desempleo de largo plazo de los ingresos, el ingreso per cápita de los argentinos, el empleo, el comercio. Argentina fue perdiendo peso relativo en el mundo, y eso lo vemos en el desempleo, en la caída del ingreso per cápita cuando nos comparamos con lo que pasaba hace 8 décadas con Australia, con Canadá, que en esas épocas tenían ingresos per cápita menores que nosotros. Eso además llevó no solo al pésimo desempeño de la economía, sino a que hoy somos una economía poco competitiva cuando tomamos la economía global. Y precisamente los sectores que más se apoyó son los menos competitivos de la Argentina, por una mala estrategia comercial. Y eso además implicó un limitado crecimiento de la agricultura y los servicios vinculados a la agricultura. Se le quitó competitividad con las retenciones, con la falta de negociaciones, con la falta de promoción comercial, con las intervenciones gubernamentales. Es interesante marcar
que Brasil, que al principio había empezado después la guerra con algún tipo de estas políticas, hace 30 años cambió sus políticas y Brasil no pretensiones, no pone limitaciones al comercio exterior y a pesar de que la estrategia manufacturera fue similar a la de la Argentina, la comercial para la agricultura fue muy distinta y a Brasil le va bien, a Uruguay le va bien, porque los únicos que, que tomamos una estrategia de protección, pero además agravamos la competitividad de la agricultura, es la Argentina. Y yo creo que esta estrategia de aislamiento comercial lo que hizo es no promover una agenda competitiva para el país, ni se priorizaron todas las políticas que vamos a tratar de plantear al futuro. Es decir, yo creo que esto es todo lo que tenemos que cambiar. Y como propongo, yo creo que tenemos que cambiar la visión. Acá hay una visión y una cultura de una buena parte de los políticos y de la sociedad que nos están planteando una visión equivocada, que es la que nos ha llevado al fracaso y a toda la... Yo diría que a esta altura la Argentina está con un problema muy serio de falta de expectativas. Y yo creo que tenemos que replantear la visión, una estrategia de crecimiento a partir de la inserción internacional. Y eso es ¿por qué? Porque hay una serie de fundamentos. Hemos visto muchísimas oportunidades donde aparecen trenes, donde Argentina se puede subir y Argentina no se sube. Ahora volvemos a tener un mundo que necesita consumir más alimentos, y no solo más alimentos, sino más energías y bioenergías y todos los bioproductos que están asociados a esos desafíos que hay hoy, que es producir más con menos recursos y de una manera más amigable con el ambiente, y además por estos temas de las variabilidades con mayor resiliencia. Ahora, así como está, como bien decía Marcelo, que hoy los que dirigen un poco todo el proceso de crecimiento son los consumidores, de manera de que una necesidad mejor qué es lo que quieren los consumidores y cómo nos integramos en esas redes globales de valor que planteaba Marcelo. Yo creo que en Argentina nosotros tenemos una ventaja de que en el mundo hay una cantidad de sistemas alimentarios que no son sostenibles y que tienen que modificarse, y que fue un poco lo que se planteó en la última cumbre de sistemas alimentarios. Y eso va a implicar que va a haber regiones del mundo que van a necesitar más importaciones, de manera que el comercio ha un rol muy importante, y el tema entonces es que ese comercio, como mencionaba Marcelo, es un comercio que en este momento tiene algunos problemas de institucionalidad. De hecho, la OMC está prácticamente con un certificado que, si no es de defunción, por lo menos es de un aletargamiento muy serio, porque no tenemos más los mecanismos de solución de diferencias. Y entonces, en todo caso, la pregunta que tendríamos que hacernos es qué tipo de alianzas puede plantear Argentina para ver cómo se logra mejor gobernanza y mejor institucionalidad. El otro tema no menor es lo que mencionaba Marcelo. Acá hay una discusión y hay una tasa de sustitución entre lo que es la geopolítica, los valores y el comercio. Y lo que tenemos que tener es entonces una estrategia inteligente para tener un posicionamiento en las dos. Y finalmente yo creo que tenemos que entender que la estrategia de institucionalidad hoy es una estrategia más exigente, porque no simplemente se plantea que vendamos commodities. Cada vez más nos plantean que agreguemos valor, que diferenciemos productos y que vendamos servicios. Y eso además genera enormes oportunidades en términos del crecimiento de los ingresos.
Yo creo... Te corto un minutito, te van a hacer un cambio de micrófono. Creo que tenemos ahí un tema de... Cambiamos el micrófono. De paso aprovecho para contarle a la audiencia que está llegando muchísimas, Gustavo, muchísimas preguntas. Cuando termina Marcelo, después tenemos un panel, van a estar todos los directores, un grupo de directores que están ya acá de la Fundación Producir Conservando. Y vamos a aprovechar para pelotear un poco todo eso con vos también, ¿eh? Así que integrate, hacenos llegar, acá ya me están llegando de muchos amigos. ¿Estamos listos el sonido? Listo, vamos. Bueno, yo menciono antes de entrar en las propuestas algunas fortalezas y algunas debilidades. Yo creo que como grandes fortalezas tenemos un sistema productivo que hace 3 décadas que inició lo que el mundo está planteando hoy. De manera de que eso es una fortaleza para contribuir con la seguridad alimentaria mundial, pero además para posicionarnos mejor. El otro tema es que Argentina tiene un potencial de crecimiento de la producción y de agregarle valor a eso que es enorme. Y el tercero es que yo diría, tenemos una estructura empresaria que hizo todos esos cambios y que tiene la posibilidad de seguir creciendo, no solamente produciendo commodities, sino también agregando valor, servicios tecnológicos, desarrollo de equipos, y eso nos va a permitir ampliar la oferta exportable. Hoy en día Argentina ha hecho desarrollos fantásticos en los temas de tecnología que mencionaba Marcelo, y que creo que en buena medida pueden ser parte importante de nuestra agenda exportable del futuro. Pero tenemos restricciones. Una primera restricción o debilidad es que la imagen de la producción agropecuaria argentina no es buena y necesitamos cambiar eso. Y yo creo que eso tiene que ver en parte con desconocimiento y en parte con prejuicios y en parte porque no estamos haciendo nada para cambiarlo o estamos haciendo muy poco. El otro tema no menor, frente a lo que Marcelo decía, Argentina no tiene alianzas con mercados relevantes. Es decir, y eso implica que ante las dificultades que hay en la OMC, el problema se agrava. Y después tenemos muchos problemas internos. El primer problema interno es que no hay una estrategia ni políticas de inserción internacional. El segundo es que las políticas macroeconómicas imprescindibles no crean el entorno para invertir y producir. El tercero es que las políticas comerciales desprotegen, limitan las exportaciones y reducen la competitividad. Y el cuarto es que las políticas sectoriales e institucionales no son suficientes. Y por lo tanto, en las propuestas que yo voy a hacer, básicamente yo diría que empiezo por lo que creo que es central de la agenda. Nosotros necesitamos en Argentina cambiar la visión y eso se tiene que hacer con políticas de Estado. Yo creo que Argentina tiene que pensar que para crecer tenemos que exportar y tenemos que estar insertos en el mundo. Y esto tiene que ser una prioridad y eso debe lograrse como política de Estado. Y para que eso sea logrado como política de Estado, tiene que ser posicionado en la sociedad y compartido por la mayor parte de la gente. Y este es el gran desafío y yo creo que para lograr eso, el sector privado tiene que tener una estrategia de posicionamiento y de cambio de la visión. Ahora, uno podría decir, bueno, yo ahora me voy a tratar de dedicar a ver cómo nos internacionalizamos. Pero el punto de partida de internacionalizarnos es tener una macroeconomía que dé las condiciones para internacionalizarse. Si la economía como es la macro nuestra, donde hay cambio de las reglas de juego todo el tiempo, es muy difícil para un exportador poder operar. De manera que yo creo que el punto de partida de cualquier programa de internalización es tener estabilidad de precios y del tipo de cambio. Esas son políticas públicas que exceden lo que estamos analizando acá, ¿no? Segundo tema no menor, la presión fiscal. La presión fiscal en este momento de la Argentina es insoportable para pensar en un desarrollo dinámico del sector privado. Y el otro tema no menor es la infraestructura física, comercial y de comunicaciones y sobre todo de transferencia de datos por todos los temas que mencionaba Marcelo. En definitiva, yo creo que si queremos exportar tenemos que tener una macroeconomía estabilizada.
El segundo tema hace a las políticas sectoriales. Esto sería para hablar una reunión entera de políticas sectoriales, pero yo creo que acá tenemos 2 o 3 ideas fundamentales. El primero, yo creo que tenemos que tener una nueva institucionalidad en el Poder Ejecutivo para poder hacer planeamiento estratégico integrado entre lo que es el sector público y el privado, en todo lo que es las buenas prácticas agropecuarias en todas las dimensiones, que de nuevo es una alianza entre lo público y lo privado. En los temas de propiedad intelectual, si nosotros queremos crecer con innovación tecnológica, la propiedad intelectual es un tema clave. Y el otro tema vinculado es todos los que hoy en día nosotros producimos principalmente commodities. Yo creo que hay una enorme oportunidad para agregar valor con alimentos y con todos los desarrollos de la bioeconomía, donde Argentina ya tiene ciertos desarrollos en innovación. Yo creo que el tema crítico, o uno de los más críticos, como decía Marcelo, es la inversión pública y privada en innovación y desarrollo. Ahí creo que hay un problema del modelo con el que funciona el sector público, que no es un modelo exacto de integración con el sector privado, y el otro que son las reglas de juego para que el sector privado invierta más. Todas las normas de propiedad intelectual yo creo que juegan un rol fundamental. El otro tema que de nuevo tenemos que cambiar el enfoque es en materia de sanidad, calidad e inocuidad. De nuevo el enfoque público. Esto no es un problema público, este tiene que ser un problema de redefinición de cómo funciona el SENASA y el sistema sanitario y de calidad, porque tiene que ser un enfoque público y privado. Otro tema crítico es la competencia leal y el desarrollo de mercados. Yo creo que Argentina sigue teniendo problemas serísimos de transparencia y de falta de reglas para que las empresas que quieren hacer las cosas bien funcionen bien. Y otro capítulo muy importante es la sostenibilidad. Y finalmente los temas en materia comercial. Yo creo que nosotros tenemos que tener una agresiva estrategia de inserción internacional, con bienes, pero además con servicios. Y yo creo que ahí el tema y el desafío es cómo integrar, por un lado, la geopolítica con el otro aspecto, que es cómo nos integramos a las cadenas globales de valor y estas redes que planteaba Marcelo, para llegar de una mucho mejor manera a los consumidores, que creo que es el gran desafío que tenemos para el futuro. Para eso, para mí, hay 3 dimensiones. Por un lado, la dimensión de las políticas comerciales. En materia de políticas comerciales, está claro, yo creo que hay que eliminar la desprotección comercial, eliminando las retenciones. Lo hemos hecho y el Banco Mundial, el Fondo Monetario, siempre planteas que no se puede hacer. Yo creo que hay que plantear un esquema claro de eliminación, puede ser no inmediata, pero claro y conciso respecto del tema. Más importante que las retenciones son las regulaciones, las prohibiciones de exportación, porque yo creo que hay que seguir desregulando lo que hicimos en la década del 90, sustituir los impuestos distorsivos por impuestos que gravan a los ingresos o gravan al consumo o gravan al capital, y creo que hay que, para todo esto, tener un marco legal, políticas de Estado. Segundo tema, negociaciones internacionales. Yo creo que aquí tenemos un desafío que es cómo logramos balancear la institucionalidad y la geopolítica para operar de acuerdo a lo que el mundo nos está planteando, que de pronto son restricciones. El primer tema es, si el acuerdo de la OMC no funciona bien, ¿en qué medida nosotros no tendríamos que pensar en algo equivalente a cómo se creó el GATT, que es, por ejemplo, en este momento hay un grupo, que es el Acuerdo Transpacífico, que incluye a los principales actores de las Américas y del Asia sin China, que tienen normas, y a lo mejor
es algo en lo cual nosotros tendríamos que ver si no nos conviene participar, analizar, yo diría. El segundo tema es los acuerdos de libre comercio. Pensando en la geopolítica, yo creo que de nuevo tenemos que insistir en que el acuerdo con la Unión Europea sea muy importante, lo mismo que en el resto de Europa, la oportunidad ahora que tenemos también con el Reino Unido de hacer un tratado de libre comercio y con Canadá. Yo creo que esos claramente, que son grandes mercados de Occidente, donde compartimos valores, son temas donde tendríamos que insistir, lo mismo que tratar de avanzar en otros de Asia, como puede ser el caso de Corea y Vietnam. Después hay otros acuerdos que van a lograr pequeñas cosas, pero yo creo que en la agenda hay que ir teniéndolos, como es la Alianza del Pacífico, es decir, los países de Occidente de América Latina, la cooperación en el Golfo, que son algunos países del norte de África, el Magreb y un acuerdo que tienen ya y que de hecho algo tenemos con Sudáfrica y otros países de África. Y yo creo que tenemos que replantear el enfoque de cómo nos vinculamos con China y con India, pensando más bien en cómo ellos mismos han iniciado vinculaciones con enfoques de cooperación, más que enfoques de libre comercio, como una primera etapa para una eventual negociación en el futuro. Finalmente, creo que un tema no menor es el de la promoción comercial. Argentina no tiene una agencia de inversiones y comercio exterior. Esto es un disparate. Argentina, cualquiera de los países que ha sido exitoso en materia de comercio exterior, tiene Australia, Nueva Zelanda, Brasil, cualquiera, tiene una agencia importante. Nosotros no invertimos nada en este tema y eso implica, ¿cuál es el primer problema? No facilitamos la articulación entre lo público y lo privado, que yo creo que es un tema crítico. Esta agencia debería ser el mecanismo para que hagamos toda una estrategia de integración público-privada para la estrategia de internalización de la Argentina. El otro tema, todo lo que planteaba Marcelo, acá tenemos un problema de inteligencia de mercados y de ver cómo avanzamos con distintos mercados, con eventualmente protocolos bilaterales a veces, que no es un acuerdo de libre comercio, pero es tratar de ir entendiendo cada mercado qué nos va pidiendo. Esto es un tema fundamental que deberíamos tener en la agencia. Creo que hay otros temas vinculados a eso y que la agencia debería promover, como es toda la simplificación de trámites para las exportaciones, cómo construimos plataformas logísticas para vender just in time, cómo vamos desarrollando instrumentos financieros y de promoción, distintos mecanismos que hay, y cómo vamos posicionando que el sistema productivo argentino es uno de los más sostenibles del mundo. Yo creo que este es un tema crítico, acá tenemos un vacío y tenemos dificultades de acceso a muchos mercados y creo que esta agencia debería tener un rol mucho más activo que iniciativas como las podemos tener en GPS, precisamente porque hay un vacío de una estrategia público-privado mucho más importante. Y yo creo que también una agencia, no solo con plataformas logísticas, nos puede ayudar a vender productos con mayor valor agregado, porque cuando uno quiere agregar valor, el consumidor quiere el producto just in time, con control de calidad y con mucho mejor entendimiento de lo que pretende la demanda. Yo creo que hay un gran capítulo que también la agenda de promoción del comercio exterior debería ayudar, que es todo el apoyo a las ventas de tecnología. Argentina tiene una serie de innovaciones en materia de sistemas alimentarios, en sistema de maquinaria agrícola, que no estamos aprovechando. Y yo creo que teniendo una agenda de promoción del comercio exterior, de nuevo con plataformas logísticas en los lugares clave, sería un factor fundamental.